Hola a todos, soy Julián Camilo Giraldo Calderón y esto es Conversando sobre el Poder, el tablero global de la educación. Un espacio que nace de la Universidad Cuauhtémoc, directo desde nuestro doctorado en Ciencias de la Educación, para debatir las condiciones sociopolíticas en la educación global, curso orientado por la doctora Ana Cristina Dávila Peña. Hoy vamos a dejar las formalidades. La pregunta que nos persigue es: ¿quién decide realmente la política educativa en nuestros países? Dejaremos de lado la exposición y vamos a dialogar sobre cómo el Estado, la educación y el desarrollo están atados a un nuevo juego global. Empecemos a cuestionar. Miremos el punto de partida. La pregunta es fundamental. ¿Qué es la política y qué le pasó a la autoridad estatal? Olvidemos los libros de textos aburridos. Nuestros documentos de referencia nos dicen que la política es un proceso vivo cargado de valores. Es donde se deciden las cosas importantes, la famosa asignación autoritaria de valores y recursos. Es como un campo de batalla, no un documento estático. Y aquí viene el dilema central. El Estado, creado como el Leviatán de Hobbes, el dueño de la soberanía, ¿dónde quedó? Ojo con esto, como apunta Oslac en el año 1982, para que un Estado sea válido, necesita que el resto del mundo lo reconozca. Eso fuerza al Estado a ser un mediador. Se vio obligado a implementar políticas que no nacieron en su territorio, sino en foros internacionales, solo para mantener su silla en ese club de naciones reconocidas. La autoridad, cabe recordar, se ha vuelto una simple herramienta de mediación. Ahora pongamos la lupa en la escuela. Si la política hace esto, ¿cuál es el propósito de la política y cómo se relaciona la educación con el desarrollo? El propósito noble es asegurar la gobernabilidad, pero el propósito que domina hoy, y seamos muy sinceros, es puramente económico. La educación se volvió una herramienta de manera instrumental para generar capital humano. Es la mejor política económica que existe, dicen. La intención real se ve en el presupuesto. No es lo mismo lanzar una política simbólica, o sea, un discurso bonito, que la educación es prioridad, que implementar una política material que pongan los millones de dólares necesarios. Y la diferencia entre repartir fondos por igual, como el caso de distributiva, y enfocarse en reducir la brecha social, en este caso hablando de redistributiva, nos revela qué tan en serio se están tomando la equidad. Vayamos al origen del problema. ¿Qué está transformando los procesos de la política educativa en el siglo XXI? La respuesta es una palabra: reescalamiento. La política se hizo global. Ahora tenemos co-creadores como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en este caso la OCDE, que nos dictan la agenda. PISA es el ejemplo perfecto. La OCDE usa esta prueba para medir el rendimiento y al hacerlo está definiendo el perfil del capital humano que necesita el mercado, obligándonos a alinearnos. Esta racionalidad empresarial se llama nuevo generalismo empresarial, pero según Weber en el año 1964 describió la burocracia basada en la legalidad, pero hoy la gestión exige eficiencia y resultados, como si la escuela fuera una corporación. Cerremos el debate con el final del camino.
¿Qué es la política pública y por qué es tan difícil aplicarla? Una política pública es la manifestación activa o pasiva del Estado. El problema es cuando intentan mezclar el enfoque de derechos con el gerencialismo. La política se vuelve una contradicción viviente en la práctica. Según Hill, en el año 1997, nos recuerda la soberanía que organizó el Estado. Pero en el aula, la política se vuelve un campo de batalla. Si el Estado exige eficiencia y al mismo tiempo pide creatividad y equidad, está pidiendo cosas incompatibles. Esto genera las consecuencias no intencionadas y la famosa fatiga de reforma. Es la prueba más clara de que, en última instancia, la decisión final es nuestra. Finalizando este diálogo, la gran conclusión, colegas, es que la política educativa es un acto de mediación constante. El Estado está atrapado, lucha por satisfacer la agenda de eficiencia global, mientras gestiona la demanda interna de justicia social. El desafío, nuestro rol como doctores, es ir más allá del texto legal. Debemos entender que el fracaso en la implementación no es un error, sino el resultado lógico de esa tensión. Debemos transformar esa política en acción real que reconozca la autonomía del educador. Les invito a llevar esta reflexión a sus propios proyectos de investigación, porque entender la educación es fundamental. Es fundamentalmente entender el poder y su constante negociación. Agradezco a todos por este diálogo y a la doctora Ana Cristina Ávila Peña por motivarnos a cuestionar el poder. Ese poder que debemos aspirar a transformar desde la investigación y la práctica educativa. Nos vemos en el próximo episodio.